¿Te atreves a entrar en la oscuridad que pocos se atreven a explorar? Hoy te contaré una historia real, escalofriante y jamás antes revelada sobre lo que ocurre en la Deep Web de Monterrey, un mundo donde la línea entre la realidad y el terror se rompe por completo. Si crees que estás preparado para descubrir secretos que pueden cambiar tu forma de ver la realidad, quédate conmigo hasta el final. Porque lo que vas a escuchar no es para cualquiera. Y si alguna vez has sentido que alguien te observa cuando estás solo en tu cuarto, este video es para ti. No estás solo. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna historia que podría cambiar tu vida o tu destino. La curiosidad que casi me cuesta la vida. Mi nombre es Alejandro. Soy ingeniero en sistemas y vivo en Monterrey, Nuevo León. Lo que voy a contarte no es una leyenda urbana. No es una creepypasta ni una historia contada en foros para asustar a adolescentes aburridos. Esto me pasó a mí. Y desde entonces, no puedo encender una computadora sin sentir que algo, o alguien, me observa desde el otro lado de la pantalla. No sé si lo que vi fue real, si fue una alucinación inducida por el cansancio o si abrí sin querer una puerta que nunca debí tocar. Lo que sí sé, es que desde aquella noche, ya no soy el mismo. Todo comenzó en 2017. En aquel tiempo, vivía solo en un pequeño departamento en la colonia Mitras, cerca del metro. No era lujoso, pero era suficiente. Una cama, un escritorio, un par de estantes con libros técnicos y una laptop que era prácticamente mi vida. Trabajaba en desarrollo de software para una empresa mediana de seguridad informática, y por las noches hacía freelance para clientes de Estados Unidos. Dormía poco, comía mal, y pasaba más tiempo frente a la pantalla que hablando con personas reales. La soledad me pesaba, aunque no lo admitía. En lugar de buscar contacto humano, buscaba datos, foros, códigos. Me sumergía cada vez más en Internet, como si ahí pudiera encontrar algo que llenara ese vacío silencioso que me acompañaba. Fue en uno de esos foros donde escuché por primera vez sobre un sitio oculto en la Deep Web llamado la Sala 432. No había mucha información concreta. Algunos lo describían como un Livestream privado, donde se mostraban experimentos humanos. Otros decían que era una especie de juego interactivo. Pero todos coincidían en lo mismo: no entres sin invitación. Una regla simple, casi infantil. Pero si hay algo que define a alguien como yo, es que cuanto más prohíben algo, más necesito saber por qué. Pensé que era puro sensacionalismo. Como esas páginas que te prometen que verás rituales reales o muertes en vivo, pero solo te redirigen a anuncios o virus. Nada que no pueda manejar. Y ahí cometí el primer error. Decidí buscar por mi cuenta. No fue difícil encontrar los hilos adecuados. En Reddit, en foros Angen, en servidores de Discord con nombres cifrados, comencé a atar cabos. Todo apuntaba a una dirección específica en la red Tor, pero que parecía estar desactivada o protegida por capas y capas de cifrado. Me sentí desafiado. Era como un rompecabezas digital, diseñado para mantener fuera a los curiosos. Pero yo no era un curioso cualquiera. Yo tenía las herramientas. Usé exploits, praxis encadenados, protocolos falsos. Me llevó 3 noches de trabajo minucioso, pero al final, logré acceder. Lo recuerdo con claridad porque esa madrugada, justo a las 3:32 de la mañana, la pantalla de mi laptop se puso negra. Pensé que algo había fallado. Pero entonces, apareció un solo mensaje, escrito en letras rojas, con una tipografía que parecía salida de un viejo DOS. Has entrado sin invitación. No puedes salir igual. Sentí un escalofrío que me recorrió desde la nuca hasta la base de la espalda. Intenté cerrar el navegador, pero estaba congelado. Las teclas no respondían. El mouse no se movía. Y entonces, la cámara de mi laptop se encendió. La lucecita verde, esa maldita luz que todos ignoramos, se prendió sola. Yo no la había activado. Ni siquiera tenía un programa abierto que pudiera hacerlo. Entonces apareció otra línea de texto. Ahora tú eres parte del experimento. Mi reflejo en la pantalla se difuminó lentamente, y dio paso a una transmisión en vivo. Pero no era una grabación. Era algo que ocurría en ese momento, en algún lugar. Una habitación blanca,
iluminada por una sola lámpara colgante. Alguien, o algo, estaba atado a una silla. No se movía. No hablaba. Solo respiraba con dificultad. Y detrás de él, una figura encapuchada, inmóvil, como esperando algo. Intenté apagar la laptop a la fuerza. La desenchufé. Quité la batería. La apagué como si con eso pudiera borrar lo que había visto. Pero fue inútil. Porque esa imagen volvió. Una semana después, cuando ya había dejado de buscar. Cuando pensaba que todo había sido una mala broma o una simulación extraña. Mi laptop, que había estado apagada, se encendió sola a las 3:32 de la mañana. Y esa misma figura encapuchada estaba frente a mí, en la pantalla. Solo que esta vez, me estaba mirando directamente a los ojos. Pasaron varias semanas después de aquel primer encuentro con lo que parecía ser la sala 432. Me prometí no volver a buscar, no hablar del tema, no tocar nada relacionado con la Deep Web. Desinstalé Tor, borré los foros, reformateé mi disco duro. Pero aunque mi computadora estaba limpia, mi mente no lo estaba. Seguía soñando con esa figura encapuchada. Con su silencio. Con su mirada fija en mí, aunque no tuviera rostro visible. Me sentía observado. No solo frente a la pantalla. En la calle, en el trabajo, incluso en el Oxxo. Comencé a tener la sensación de que alguien caminaba a unos pasos detrás de mí, aunque al voltear no hubiera nadie. Mis amigos decían que necesitaba descansar, que estaba paranoico. Pero había algo más. Algo que yo no podía ignorar. Entonces ocurrió. Una noche cualquiera, mientras navegaba de forma casual, o eso intentaba. Vi una notificación en uno de mis antiguos perfiles de foros en la red Tor. A pesar de haberlos abandonado, uno en particular seguía activo sin que yo supiera cómo. Era un mensaje directo. El remitente usaba el nickname C4RM1N4-sombra. Nunca lo había visto antes. Ni en foros comunes ni en redes cifradas. Su perfil estaba vacío, sin publicaciones, sin interacciones. Pero su mensaje, ese mensaje me heló la sangre. ¿Todavía quieres entrar a la sala 432? Hoy hay una sesión especial desde Monterrey. Me quedé en silencio, frente al monitor, sintiendo como me latía el corazón en el cuello. No lo había dicho en ningún lado. Jamás. Nunca mencioné que vivía en Monterrey. Pasé el cursor por encima del mensaje, esperando que fuera un bot, una broma, algo que pudiera explicar lógicamente. Pero no. Debajo del texto había un link cifrado con una larga cadena alfanumérica. Y una única advertencia, escrita en minúsculas. Si entras, no cierres la transmisión. Pase lo que pase. Era tarde. Muy tarde. Eran las 2:58 de la mañana. Y como muchas otras noches, estaba completamente solo en mi departamento. La única luz que me alumbraba era la del monitor. Todo lo demás estaba en sombras. Afuera, la ciudad dormía. Solo se escuchaba de fondo el zumbido del transformador en la calle, el murmullo lejano del tráfico nocturno, en mi pecho, los golpes sordos de mi corazón. Algo dentro de mí gritaba que no debía seguir, que esa vez sí debía parar. Pero esa maldita curiosidad, la misma que me había empujado a entrar antes, era como una voz que susurraba en mi oído. Hazlo. Solo mira. No pasará nada, si solo miras. Copié el enlace. Activé una nueva VPN, una más segura. Reinstalé el navegador Tor. Limpié mi espacio, como si eso pudiera protegerme. Y entonces, pegué la dirección. La página tardó en cargar. Era como si resistiera. Como si no quisiera ser abierta fácilmente. Primero, la pantalla quedó completamente en negro. No había barra de navegación, ni opciones, ni nada. Solo un vacío silencioso. Luego, poco a poco, apareció un reproductor en el centro. Un marco estático. Como una caja vacía esperando contenido. Y entonces, surgió una frase en letras blancas, frías, como talladas en hielo. Sala activa, ubicación, Nuevo León, México. Audio y video en vivo. Y sin más, la transmisión comenzó. Primero fue un zumbido,
como el sonido blanco de un televisor mal sintonizado. Luego, una imagen temblorosa emergió en el centro del reproductor. La cámara mostraba una habitación vacía. Las paredes eran de concreto sin pintar. No había ventanas. Solo una puerta metálica al fondo, y una silla en el centro, bajo una luz blanca que colgaba del techo. No había sonido al principio. Solo el leve crujir del ambiente. Como si alguien estuviera respirando, muy cerca del micrófono. Me acerqué a la pantalla. No podía apartar la vista. Entonces algo cambió. La puerta del fondo se abrió. Una figura encapuchada entró lentamente, con movimientos lentos, casi ceremoniales. No podía verle el rostro, pero su presencia era abrumadora. Llevaba algo en la mano. Una caja, de madera, tallada con símbolos que no reconocí. Colocó la caja en el suelo, frente a la cámara. La abrió, y lo que sacó fue una fotografía. Una foto que me hizo retroceder bruscamente en la silla. Era una imagen mía. Yo, sentado frente a mi escritorio. Frente a esa misma computadora. La misma camiseta que traía puesta esa noche. El mismo fondo de mi cuarto. Incluso el mismo vaso de café vacío que estaba sobre la mesa. Me paralicé. Sentí que la garganta se me cerraba. Toqué el escritorio, miré a mi alrededor. Todo coincidía. Era una foto en tiempo real. O casi. Y lo peor, es que yo no tenía cámara externa. Solo la del portátil. ¿Cómo la habían tomado? ¿Desde cuándo me estaban observando? Tuve el impulso de cerrar la transmisión, de apagar todo, de salir corriendo del departamento si era necesario. Pero las palabras del mensaje regresaron a mi mente. No cierres la transmisión. Pase lo que pase. No lo hice. Me quedé ahí, inmóvil, respirando como si estuviera bajo el agua. La figura en pantalla levantó la cabeza. Aunque no tenía rostro visible, yo sabía que me estaba mirando. Luego, lentamente, se giró hacia la puerta metálica, y la abrió. Del otro lado no había otra habitación. Era una calle. Una calle que reconocí de inmediato. Mi calle. Mi cuadra. La tienda de la esquina. El poste de luz fundido. El mismo auto con alarma que siempre sonaba a medianoche. La cámara avanzaba por esa calle como si flotara. Como si alguien caminara, pero sin pasos. Avanzó hacia la entrada del edificio. Subió las escaleras. Pasó frente a la puerta 203. La mía. Y entonces, se detuvo. La imagen se quedó fija, enfocando directamente la mirilla de mi puerta. Y entonces sonó algo. No en el video. En la realidad. 3 golpes. Secos. Fuertes. En mi puerta. No puedo describir el tipo de terror que me invadió. No era miedo. Era algo más primitivo. Como si mi cuerpo supiera que lo que estaba ocurriendo no era normal. No era lógico. No era humano. La transmisión no se cortó. La imagen seguía ahí. Mi puerta. Desde el otro lado. Y alguien, o algo, seguía de pie frente a ella. La transmisión no se detuvo. Después de los golpes en la puerta, yo no tuve el valor de moverme. Me quedé congelado en la silla, con la mirada fija en la pantalla, esperando que todo acabara. Pero lo que vino después fue peor. De pronto, la imagen se cortó. Una interferencia blanca, como si se hubiese apagado la cámara. Pero no era un error técnico. Era intencional. Un parpadeo. Un fundido lento. Y de pronto, otra habitación. Oscura. Silenciosa. Las paredes eran gruesas, acolchonadas, de un blanco sucio, como si llevasen años absorbiendo gritos. Como una sala de aislamiento psiquiátrico, pero abandonada, cubierta de sombras. La iluminación era mínima, tenue, casi inexistente. Solo un foco en el techo, parpadeante, revelaba fragmentos de lo que había dentro. No había ventanas. No había puertas visibles. Solo una cámara fija apuntando hacia una de las esquinas. Durante unos segundos eternos, la sala permaneció vacía. Se escuchaba un zumbido grave, como una frecuencia baja que apenas se percibía, pero que se sentía en el estómago. Un sonido que te causaba malestar físico,
como si tu cuerpo te rogara que dejaras de mirar. Y entonces apareció. Sin aviso. Sin pasos. Solo apareció, como si hubiera estado ahí desde siempre y la cámara recién lo hubiese enfocado. Un hombre. Alto. Esbelto. Vestido completamente de negro. Guantes. Botas pesadas. Pero lo más escalofriante era su rostro, o mejor dicho, la ausencia del mismo. No era una cabeza vendada, ni una sombra borrosa. Era una máscara lisa de látex blanco, sin ojos, sin nariz, sin ningún rasgo humano. Solo una boca pintada. Una sonrisa grotesca, roja, torcida, que parecía más una herida que un gesto. No se movía. No hablaba. Solo respiraba con una calma perturbadora, como si tuviera todo el tiempo del mundo. En las manos llevaba un objeto, una tablet negra, delgada, sin marca visible. La sostenía con delicadeza, como si fuera algo sagrado. Los minutos pasaron. 5, 10, tal vez 15. No hizo nada. Solo me miraba. Y digo eso con toda intención. Aunque no tenía ojos, yo sentía que me observaba, como si supiera exactamente quién estaba al otro lado de la pantalla. Y lo peor, es que yo también lo sabía. Algo dentro de mí, algo instintivo, entendía que esa transmisión no era una grabación. No era un montaje. Era real, en tiempo presente. Era como una llamada, pero sin posibilidad de hablar. Y entonces, sin mover la cabeza, el hombre alzó lentamente la tablet frente a su pecho. La pantalla encendida proyectó una luz tenue. Y ahí, claramente, en letras blancas sobre fondo negro, apareció. Usuario, Alejandro R. conectado desde Monterrey, NL. Mi corazón dio un vuelco tan violento que me paré de golpe de la silla. Casi tiré la laptop al suelo. ¿Cómo sabían mi nombre completo? ¿Cómo sabían exactamente dónde estaba conectado? Yo nunca había puesto mi nombre real. Jamás. Ni en los foros. Ni en Tor. Ni siquiera en la computadora, que usaba con un seudónimo cifrado. Y sin embargo, ahí estaba. Mi identidad. Mi ciudad. Mi ubicación. Intenté cerrar la ventana. Nada. Presioné Alt más F4. Nada. Apagué el router. Desactivé la VPN. Saqué el cable de red. Arranqué el módem de la pared como un animal desesperado. Pero la imagen seguía ahí, como si estuviera dentro de mi computadora, más allá de mi conexión. Mi respiración se aceleró tanto que me mareé. Las manos me temblaban. Finalmente, apagué la laptop. De forma violenta. Presioné el botón hasta que se forzó el apagado. Me quedé en completo silencio. La pantalla negra. La habitación a oscuras. El único sonido era el de mi propia respiración agitada. Y sin embargo, sentía que algo me seguía mirando. No dormí esa noche, ni las siguientes. Pasé el resto de la madrugada revisando cada rincón del depa. Abrí closets. Miré debajo de la cama. Revisé las cámaras de seguridad del edificio. Puse cinta sobre la cámara de la laptop. Incluso desconecté el monitor externo, por pura paranoia. Amanecí sin cerrar los ojos. Y justo cuando comenzaba a convencerme de que tal vez, solo tal vez, todo había sido una broma elaborada o un ataque de phishing con IA avanzada, salí al pasillo para sacar la basura. Y ahí estaba. En la puerta de mi departamento, pegada con cinta negra, había una hoja blanca. Impresión láser. Papel limpio. Letras negras. No decía mucho. Solo una frase. Una línea. 6 letras que me destruyeron por dentro. Te vimos. Nada más. Ni firma. Ni símbolos. Ni amenazas directas. Solo eso. Un recordatorio de que no importa cuán lejos navegues, que tanto protejas tu conexión, o cuántas capas de anonimato uses. Si te están buscando, te van a encontrar. Me metí de nuevo al departamento y cerré todas las cerraduras. No fui a trabajar. Apagué el celular. Me senté en el suelo, con la espalda contra la pared, mirando la puerta como si fuera a abrirse en cualquier momento. Durante horas, no hice más que pensar. ¿Quién es el hombre sin rostro? ¿Dónde está la sala 432 realmente?
¿Y por qué Monterrey? ¿Por qué yo? Pero lo que más me aterraba era saber que esa fue solo una sesión. Y que podrían estar preparando la siguiente. No salí de casa ese día. Cerré todo. Cortinas. Puertas. Persiana del balcón. Puse seguro hasta el buzón. Desconecté el wifi, guardé el celular en una caja de metal y apagué la laptop. Quedó sobre la mesa, cerrada, como una bomba dormida que podía activarse en cualquier momento. La nota seguía ahí, arrugada, pero visible, con su mensaje impreso en tinta negra, simple y directa. Te vimos. La leí una y otra vez, esperando encontrar algo más. Un símbolo. Un error tipográfico. Un mensaje oculto entre las letras. Algo que me diera control. Pero no. Solo era eso. Y aún así, me sentía observado. Pasé el día entero sin abrir una sola ventana. Caminaba descalzo por miedo a hacer ruido. Dejé los espejos cubiertos con sábanas. Empecé a pensar que si ellos podían ver por la cámara de la laptop, tal vez también por los reflejos. Cada crujido del edificio, cada vibración de la nevera, cada sonido del vecino bajando escaleras, lo sentía como un aviso. Como si alguien se acercara más y más. A las 7 de la tarde, puse la televisión a volumen bajo, no para ver, sino para escuchar algo que no fuera mi mente descomponiéndose en silencio. Una telenovela repetida. Voces humanas, aunque falsas, que hacían eco en la habitación. No cené. No hablé. No respiré con libertad. Cerca de las 3 de la mañana, me venció el sueño. Me quedé dormido en el sofá, envuelto en una cobija, como un niño que se protege de monstruos invisibles. Pero la calma no duró mucho. Un golpe seco me despertó. Un tac. Fuerte. Frío. Preciso. Como si hubieran golpeado el cristal con una uña de metal. No fue el ruido casual de la estructura del edificio. No fue el viento. Fue algo intencionado. Mi corazón latía en el pecho como un tambor. Me senté lentamente, sin prender la luz. El golpe había venido del baño. Ese baño era pequeño, sin ventilación, con una única ventana alta que daba hacia el pasillo lateral del edificio. Un lugar imposible de alcanzar desde afuera, a menos que alguien escalara por las paredes desde la planta baja. 2 pisos de concreto liso. Me acerqué con pasos sigilosos, controlando la respiración. No encendí la luz. Solo me deslicé por el corredor hasta quedar frente a la puerta del baño. La rendija de la cortina temblaba apenas, movida por el aire. Me incliné, apenas lo suficiente, y miré por la ranura. Y lo vi. No era un rostro. Era una silueta. Una figura completamente negra. No era como una persona parada. Era más, como una sombra sólida. Su contorno no temblaba. No se distorsionaba. No respiraba. Solo estaba ahí, de pie frente a la ventana, inmóvil, con la cabeza ladeada hacia la derecha, como un animal curioso. Sin cara visible. No tenía rasgos. No ojos. No boca. No nada. Y aún así, sentí que me estaba mirando. Me alejé. Lento. Sin hacer ruido. Cada fibra de mi cuerpo gritaba que corriera, que saliera del departamento, pero estaba paralizado. Fui a la cocina, abrí el cajón y tomé un cuchillo de chef. Las manos me temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Con la otra mano, agarré el celular. Lo encendí. Modo avión desactivado. No había señal. Esperé. Finalmente entraron 2 rayas. Llamé al 911. Policía de Monterrey, ¿cuál es su emergencia? Alguien. Alguien está en la ventana de mi baño. Estoy en un segundo piso. No debería haber nadie ahí. Está parado. Mirando. No sé quién es. ¿Puede describirlo, señor? No, no tiene cara. Es una sombra. Está mirando. Por favor, manden una patrulla. Ya. La operadora me dijo que enviaban unidades. Me pidió que no saliera. Que cerrara todo. No colgué. Me escondí en el closet de la recámara, con el cuchillo en mano, con el celular temblando en mi oído. 27 minutos después, tocaron la puerta. Policía. Abra, por favor. Abrí.
Eran 2 agentes. Uno joven y uno más curtido. Revisaron todo el departamento. Yo no podía dejar de repetirles que había algo en la ventana, que no era humano, que por favor buscaran bien. Fueron al baño. Uno alumbró con la linterna. Aquí no hay nadie, dijo el más joven. Pero el mayor frunció el ceño. Se acercó al marco de la ventana, se subió a la taza del baño y examinó algo con atención. Pasaron segundos en silencio. Y entonces me miró, con una expresión que me congeló. ¿Y esta cámara? Me dijo. ¿Cuál cámara? Pregunté, confundido. La linterna iluminó la esquina superior del marco de la ventana. Y ahí estaba, una microcámara negra, del tamaño de una moneda de 5 pesos, perfectamente encajada, como si hubiera estado ahí desde el principio. No era mía. Nunca la había visto. Los policías se miraron entre ellos. Tomaron fotos. La retiraron con guantes. Me hicieron firmar un acta y se llevaron la cámara como evidencia. ¿Sabes si alguien más tiene acceso a este departamento? ¿Tuvo visitas últimamente? Nadie. Vivo solo. No traigo gente. No he salido. No entiendo nada. Me aseguraron que investigarían. Me dieron un número de reporte. Pero cuando se fueron, no sentí alivio. Sentí vacío. Porque si habían puesto una cámara en la ventana del baño, ¿cuántas más habría? Esa noche no dormí. Ni siquiera cerré los ojos. Me senté en el piso, cuchillo en mano, mirando fijamente la pantalla apagada de la laptop. Ya no me preguntaba si alguien me observaba. Sabía que lo estaban haciendo. Y la pregunta que no me dejaba respirar era: ¿qué fue lo que vieron? Que ahora no quieren que olvide. Pasaron varios días en los que traté de volver a la normalidad, o al menos simularla. No encendí la computadora. La dejé conectada solo al cargador, como un cuerpo sin alma. Borré todo: accesos, historial, las particiones del disco duro que usaba para el cifrado, incluso el navegador Tor. Quemé físicamente un par de USB donde tenía respaldos con herramientas de anonimato. Como si pudiera borrar una parte de mí mismo junto con ellos. Dejé de entrar a foros. Dejé de hablar con desconocidos. Me aislé del mundo digital. Pero no fue suficiente. La sensación de ser observado no desapareció. Al contrario, se volvió más fuerte. Caminaba por el departamento como si hubiera un espejo invisible siguiéndome, reflejando cada uno de mis movimientos a un lugar desconocido. Empecé a escuchar ruidos sutiles a ciertas horas. Un chasquido como el de un encendedor, justo detrás de la puerta principal. Un susurro sordo en el ducto del aire acondicionado. Una vibración intermitente en la base del router, desconectado. No sabía si era mi mente descomponiéndose o algo real. El viernes siguiente, me vi obligado a salir. Una entrevista de trabajo en una firma de ciberseguridad en San Pedro. Había estado desempleado desde que cerró el contrato anterior y necesitaba ese ingreso. Aún con miedo, me convencí de que todo lo anterior podía ser paranoia alimentada por insomnio y aislamiento. Me bañé, me vestí como podía, tomé el metro. Era un día gris, pesado. El cielo sobre Monterrey estaba cubierto por una nube baja, sucia, como una sábana de plomo. Todo parecía oprimido. Tomé la línea 1 desde Simón Bolívar. Había bastante gente, lo cual me dio algo de consuelo. Estaba rodeado de testigos, de realidad. En cada estación me repetía: todo va bien. Nadie te sigue. Nadie te observa. No hay nada más allá. Pero eso cambió en Fundadores. Bajé por la escalinata, sintiendo el ruido del tren alejarse por el túnel. Me acomodé en el andén para cambiar a la línea 2, esperando el próximo convoy. El lugar estaba iluminado con tubos fluorescentes que parpadeaban cada tanto. Un olor a humedad y grasa flotaba en el aire. Fue entonces cuando lo vi. Él estaba en el andén opuesto, justo en la esquina más lejana, al lado del muro de concreto que divide la línea. Parado. Inmóvil. El mismo hombre. Misma ropa negra. Misma máscara blanca. Limpia. Lisa. Sin ojos. Sin nariz. Solo esa maldita boca pintada, curvada en una sonrisa absurda, como una burla grotesca. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente.
Sentí un vacío en el estómago, como si me hubieran arrancado el aire. No podía moverme, pero tampoco podía dejar de mirarlo. Estaba demasiado lejos para verle los ojos, si es que los tenía, pero sabía que me estaba mirando. Lo sentía como una corriente eléctrica que me atravesaba el cráneo. Como si, de alguna forma, estuviera dentro de mí. Me giré rápido hacia una señora de edad que esperaba el tren a mi lado. Llevaba un abrigo de flores y un carrito con ruedas. Señora, le dije, nervioso. ¿Ve al tipo del otro lado? El de negro. ¿Lo ve? Ella volteó con calma, entrecerrando los ojos. ¿Dónde? Ahí, junto al muro. Justo ahí. Está parado. Frunció el ceño. Me miró. Volteó de nuevo. No hay nadie, joven. ¿Cómo que no? Volví a mirar al otro andén. Ya no estaba. Solo concreto gris y vacío. Un par de anuncios de gobierno empolvados. Y ninguna figura vestida de negro. Mi cuerpo entró en pánico. Subí por las escaleras como si el suelo estuviera a punto de abrirse bajo mis pies. Salí a la calle, busqué un taxi, el primero que encontré. Cancelé todo. No iba a San Pedro. Iba directo a casa. En el camino no dejé de mirar por la ventana. Cada sombra, cada poste, cada figura que se desdibujaba por el movimiento del coche, pensaba que era él. Al llegar a casa, cerré todo. Puse cadenas, cruz, candado doble en la puerta. Tapé los espejos de nuevo. Me metí en la cama con ropa, sin apagar la luz del techo. Pero la noche no había terminado. A las 11:03 de la noche, recibí un correo electrónico. Sin asunto. Sin remitente visible. Solo el mensaje. Un archivo adjunto. Sin pensar, lo abrí. El archivo era una imagen JPG. Era una fotografía mía, en la estación Fundadores. Yo, parado frente al andén, con cara de pánico, mirando directamente hacia la cámara. La imagen estaba tomada desde el ángulo opuesto. Desde el lugar exacto donde estaba parado él. Debajo, un texto pequeño. Blanco. Letras frías como hielo. Nunca debiste cerrar la transmisión. El cuchillo volvió a mi mano esa noche. Pero esta vez no me sentí paranoico. Me sentí casado. Después del correo con mi foto en la estación Fundadores, no volví a salir durante 3 días. Ni al Oxxo, ni al pasillo, ni siquiera al balcón. Vivía con las persianas cerradas, dormía con un cuchillo de cocina bajo la almohada, y comía solo cuando el hambre me mareaba. Pan de caja duro, latas frías, café recalentado. Cualquier cosa para evitar salir, para evitar ser visto. O peor, volver a ver. Apagué mi celular. Quité el chip. Rompí el módem. Cubrí con cinta aislante todas las cámaras del departamento. Laptop, Smart TV, incluso la mirilla de la puerta. Tapé los espejos. Evité cualquier superficie reflectante. Porque había empezado a ver cosas, inexactas, reflejos que se movían cuando yo no lo hacía. Pero todo eso no sirvió. La paranoia se convirtió en mi sombra más íntima. No caminaba conmigo, vivía dentro de mí. A veces, al cerrar los ojos, veía la máscara blanca flotando en la oscuridad. La sonrisa pintada. Quietud total, excepto los ojos. No se veían, pero sentía que se abrían cuando me dormía. Como si mi inconsciencia lo liberara. Y entonces llegó la marca. Fue en la madrugada del tercer día. Me desperté de golpe a las 2:44 de la mañana. Sentado, sudando, jadeando, con esa horrible sensación de que alguien, o algo, había estado inclinado sobre mí mientras dormía. Pude sentir su aliento, no como aire, sino como una especie de vibración baja, dentro del pecho. Me levanté tambaleante. Fui al baño a lavarme la cara. Encendí la luz. Y casi me desmayo. Tenía algo marcado en la piel. En el antebrazo izquierdo. Justo debajo del codo. Un símbolo extraño, oscuro, grabado como si me lo hubieran quemado mientras dormía. No era tinta. No era una herida común. Era una quemadura cauterizada. Precisa. Geométrica. Un círculo perfecto, con 4 líneas internas que se cruzaban,
pero no en simetría. Era como una cruz distorsionada, desequilibrada, como si la hubieran dibujado bajo una lógica que no era humana. Olía a carne cocida. Y, sin embargo, no dolía. Solo sentía un cosquilleo profundo. Una sensación metálica, como si algo estuviera instalado debajo de la piel. Corrí por el celular. Quise grabarlo. Tomar fotos. Pero la cámara no podía enfocarlo. Las imágenes salían borrosas, como distorsionadas. El símbolo se perdía en el ruido digital de la imagen. Como si tuviera una especie de interferencia programada. Pero yo lo veía, perfectamente nítido. Y sabía que era real. Volví al cuarto como un zombi. La marca me latía suave, rítmica, como un segundo corazón. Me senté frente a la laptop apagada. No pensaba encenderla, pero una idea me carcomía. Buscar el símbolo. Tal vez no era el primero. Tal vez había registros. Tal vez no estaba tan solo. Usando un disco duro viejo con archivos cifrados que juraba haber destruido, encontré una copia olvidada de mi estructura de carpetas Tor. Dentro de una subcarpeta de fragmentos que nunca recordé haber creado, estaba esto. /432 fragmentos sellos /. Solo había un archivo. Una imagen PNG. El mismo símbolo. Perfectamente idéntico. Y el archivo tenía un nombre aterrador. Marca-D-transmisión-invertida PNG. No lo abrí de inmediato. Sentí que si lo hacía, abriría algo más. Como si no fuera solo una imagen, sino una puerta. Junto al archivo había una nota en texto plano. La abrí. Solo decía: los que han sido vistos no pueden dejar de ver. Los que han sido marcados ya son parte del Stream. Me temblaban las manos. El cuchillo seguía en el buró, pero ya no me sentía protegido con él. Respiré profundo. Pensé en salir. En correr a la iglesia de San Luis Gonzaga, a un hospital psiquiátrico, a la policía. A donde fuera. Y justo en ese momento, ocurrió lo imposible. Mi computadora se encendió sola. Pantalla negra. Ni sistema operativo. Ni BIOS. Ni nada. Solo una pantalla negra. Y un texto rojo encendido. Sala 432, sesión pendiente. Ubicación: Monterrey. Me congelé. No tenía conexión a Internet. No estaba enchufada a ningún módem. No tenía red inalámbrica. Había sido completamente formateada días atrás. Y sin embargo, ahí estaba. Viva. Despierta. Como si el Stream ya no necesitara Internet. Como si ya viviera en mí. Quise pararme. Quise huir. Pero mi cuerpo no respondió. La pantalla cambió. Una nueva línea apareció, como escrita a mano por alguien del otro lado. La marca es el canal. El cuerpo es el nodo. La transmisión ha comenzado. Fue en ese momento que me di cuenta de algo aún más escalofriante. No escuchaba mi propia respiración. No escuchaba ningún sonido. Ni siquiera el zumbido del refrigerador. Todo estaba en silencio absoluto. Como si el mundo hubiese sido silenciado por completo. Y en ese silencio, comenzó el audio de la transmisión. No desde la computadora. Desde dentro de mi cabeza. Cuando vi que la computadora transmitía mi cuarto en tiempo real, sentí un frío interno que no puedo describir. No era solo miedo. Era como si algo me hubiera invadido por completo. Intenté apagarla. Nada. Presioné el botón de encendido. Nada. La desconecté de la corriente. Siguió encendida. Ni siquiera tenía batería. Y sin embargo, la pantalla seguía mostrando ese maldito Stream. Mi escritorio. Mi silla. Mi cama. La luz tenue del foco titilante. Y lo más perturbador. Yo no salía en la transmisión. Estaba parado justo frente a la laptop. Podía ver mi reflejo en la pantalla negra al borde, pero no en la imagen transmitida. Era como si el Stream solo mostrara lo que ellos querían. Como si fuera una ventana unilateral hacia mi mundo, pero manipulada desde el otro lado. Entonces, el sonido se activó por sí solo. Un crujido seco, distorsionado. Como si alguien moviera una antena oxidada bajo el agua. Y luego,
empezaron las voces. Voces humanas, pero no del todo. Voces masculinas, femeninas, infantiles, pero todas mezcladas, superpuestas, sin sincronía. Como una conversación que no pertenece a nuestra dimensión. Un murmullo coral que se deslizaba por los rincones de mi cuarto, como humo invisible. No venía del computador. Venía del aire. De las paredes. De dentro. No entendía el idioma. Palabras invertidas, sílabas rotas, sonidos que me hicieron sangrar ligeramente por la nariz. Una de las voces lloraba. Otra rezaba. Otra se reía, una risa hueca, vieja, sin emoción. Me llevé las manos a los oídos, pero no servía de nada. Las voces no eran auditivas. Eran mentales. Entraban directo al pensamiento. Como si me las estuvieran proyectando desde dentro del cráneo. Y entonces, una voz más clara que todas emergió del fondo. Fría. Cercana. Como un susurro directo en la nuca. Ya estás del otro lado. No pude resistir más. Corrí. En calcetines. Sin celular. Sin llaves. Solo con lo que llevaba puesto. No cerré la puerta. Ni siquiera la pensé. Solo huí. Tomé un taxi a la casa de mi primo, en Guadalupe. Era la única persona con la que me sentía medianamente seguro. No le conté todo. Solo le dije que había tenido un colapso nervioso, que estaba paranoico, que creía que me estaban espiando. Pensó que eran efectos del insomnio, del burnout, de estar encerrado tanto tiempo. Me ofreció una cerveza y me dejó dormir en su sofá. Apagué el celular de inmediato. Pero antes de hacerlo, lo envolví en papel aluminio. Había leído en algún lugar que eso bloquea señales. No sabía si servía. Pero ya no me importaba la lógica. Solo quería que se detuviera. Me sentía sucio, contaminado. Como si llevara algo extraño pegado en la piel. Cerré los ojos, abrazado a una almohada vieja. Dormí por fin. Hasta que volvió. A las 3 de la mañana. Un zumbido bajo me arrancó del sueño. No un sonido cualquiera. Un vibrato grave, casi imperceptible, pero que se sentía dentro del pecho, en los dientes, en los huesos. Abrí los ojos. Todo estaba en silencio. Mi primo roncaba al fondo del pasillo. Pero algo no estaba bien. La luz de la televisión del cuarto de visitas estaba encendida. Eso era imposible. Nadie la había tocado. No había controles cerca. Mi primo no la usaba. Me acerqué con cautela. La pantalla mostraba estática blanca. Ruido. Interferencia. Y entonces, empezó a tomar forma. Entre las ondas blancas, se formó una figura. Un contorno que emergía como un fantasma digital. Lento. Como dibujado a mano por el propio televisor. Era un rostro. La misma máscara blanca. Inmóvil. Con esa sonrisa grotesca. Observándome. Y detrás de él, lo imposible. Era mi cuarto. Mi silla. Mi cama. La escena exacta del Stream, pero transmitida ahora desde la televisión del cuarto de visitas. Yo ya no estaba ahí, y aún así el lugar seguía en vivo. El tiempo, la distancia, la lógica, ya no importaban. Él me había seguido. Quise gritar. Pero no pude. No salía la voz. Solo un suspiro ahogado. La pantalla parpadeó. La imagen cambió por un segundo. Mostró algo más. Una lista. De nombres. Nombres completos. Nombres familiares. El mío estaba ahí. El de mi primo también. Y decenas más. Y al lado de cada nombre, una palabra. Activo. Observado. Marcado. Y uno solo decía. Transmitido. Debajo, una cuenta regresiva. 12 minutos y 54 segundos. 12 minutos y 53 segundos. 00, 12, 52. No sé qué pasará cuando llegue a 0. No sé si ya pasó y sigo atrapado en algún tipo de loop. Lo único que sé es que esto no es un video. Es una puerta. Y ya estoy dentro. Después de todo lo que te he contado, solo me queda una pregunta para ti. ¿Te atreverías a explorar más allá de lo visible?
a adentrarte en esos rincones oscuros donde la realidad y lo paranormal se entrelazan? Porque la Sala 432 no es solo una historia, es una advertencia. Recuerda, hay cosas que una vez vistas, no se pueden olvidar. Y otras que, una vez marcadas, nunca te abandonan. Si alguna vez sientes que alguien o algo está vigilándote, no ignores esa sensación. Porque a veces, los monstruos más peligrosos no están debajo de la cama, sino detrás de la pantalla. Si te gustó esta historia y quieres seguir explorando conmigo los misterios más oscuros y reales, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para no perderte ninguna historia escalofriante que pondrá tus nervios al límite.